Si bien Jurassic World Rebirth tiene que dar respuesta a muchas preguntas, en este video te presento los misterios que sí o sí Rebirth tiene que darles una respuesta. Iniciaremos con el más sencillo y que de hecho, entre comillas, Rebirth ya le dio una respuesta, y me refiero a los nuevos dinosaurios que vamos a ver en esta película. Y menciono que Rebirth ya le dio una respuesta a este misterio porque en el mismo tráiler se menciona que estos dinosaurios que se encuentran en esta isla fueron abandonados porque no eran lo suficientemente aptos para el primer parque. Sin embargo, hay algunos ejemplares que necesitan que esa respuesta se expanda mucho más o que incluso entren un poco más de profundidad, y me refiero al tema del Quetzal, el Espinosaurio y el Mosasaurio. Y es que la presencia de estas tres criaturas en esta isla causa mucha confusión sobre el canon ya establecido que podemos llegar a conocer, por lo tanto Rebirth tiene que dar una buena justificación de por qué están ahí. No sé si es demasiado pedir que se mencione alguna fecha en específico de cuándo se crearon estas criaturas, pero por lo menos por medio de los diálogos de los protagonistas se haga algún tipo de insinuación en qué momento fueron creados estas criaturas, y así ya más o menos nosotros sacar los cálculos. Aunque eso sí, no me gustaría para nada que no dieran algún tipo de explicación de cómo estas criaturas están en esta isla y simplemente nos quedemos con la respuesta que ya nos había mencionado el tráiler. Esto daría como resultado no solamente algún problema de continuidad, sino que incluso una reestructuración por completo del canon, algo que viendo el tráiler de Rebirth se me hace muy innecesario. Y no menciono a otros ejemplares que pudimos llegar a ver en el tráiler porque estos sí que los llegamos a ver en la primera película, por lo tanto suena bastante lógico que estos tengan algún tipo de defecto y por eso se quedaron en la isla. Y otro misterio tiene que ver con la aberración, pero este yo siento que es mucho más sencillo que Rebirth le pueda llegar a dar una respuesta. A lo que voy con este misterio es básicamente la historia y contexto de la creación del Doomsday Rex, de dónde proviene, qué fue lo que salió mal y por qué sigue en la isla. Y teniendo en cuenta que este va a ser el villano principal, o por lo menos es lo que parece, es bastante lógico que sí lleguen a profundizar más sobre su historia. Sin embargo, yo siento que con el tema del Doomsday Rex, a diferencia del misterio anterior, yo siento que aquí sí tienen que profundizar un poco más, incluso tanto así que puedan llegar a mencionar una que otra fecha, ya que no estamos hablando simplemente de otro ejemplar de criatura prehistórica, estamos hablando de una aberración, de algo que salió mal y que necesitamos saber de dónde salió. Y el tema de la aberración o del D-Rex tiene mucho que ver con el siguiente misterio, y es el tema de las instalaciones que podemos llegar a ver en la nueva isla. Desde que salió el tráiler, la mayoría de nosotros no estaba tan convencido de que las instalaciones que podemos llegar a ver en esta isla eran instalaciones que habían sido antes del 93, ya que son instalaciones bastante modernas, incluso por los años de Jurassic World 3, Jurassic World o incluso de Jurassic World Fallen Kingdom en adelante. Sin embargo, también hay que recordar el título de la película, que es Jurassic World Renacer o Renace, por lo tanto es bastante lógico llegar a pensar que aquí se quiere tratar de conseguir o formar una nueva trilogía, por lo que si es este caso, lo más probable es que este misterio de las instalaciones no se resuelva al 100% en esta película, incluso podríamos llegar a ver la respuesta en una segunda o tercera película. Si es el caso, sí o sí se necesita tan siquiera una pincelada de cuál va a ser la respuesta a este misterio, y si no fuera el caso, entonces sí o sí se tendría que dar una explicación de estas instalaciones, que en este caso yo siento que sí es necesario que no solamente se lleguen a mencionar fechas, sino que también nombres de las empresas o de las personas involucradas con estas instalaciones. Y sí, este misterio tiene que ver con los dos anteriores y tiene que ver con el origen de la nueva isla. Desafortunadamente, la franquicia no es que tenga muy buena reputación cuando se refiere a incluir una nueva isla. Por lo general simplemente lo sacan de la manga y no dan ningún tipo de explicación. Sin embargo, yo quiero creer que Jurassic World Rebirth ya aprendió de los errores de las anteriores cintas de la franquicia, y entonces ahora sí nos van a dar una mejor explicación de esta isla. Lo más probable es que aquí no lleguen a dar alguna fecha exacta, pero sí algún tipo de aproximación
aproximación para que entonces nosotros más o menos nos hagamos la idea de la historia de esta isla. Si Rebirth no llegara a darle una respuesta a este misterio, pues no sería nada sorprendente, ya que la franquicia ya ha caído constantemente en el mismo agujero, pero sí sería algo bastante decepcionante, ya que quedaría demostrado que la franquicia no aprende de sus errores y cae una y otra vez en el mismo hoyo. Y si bien podrías llegar a pensar que los anteriores misterios son los más importantes, hay otros misterios que, si bien han sido opacados por los anteriores, hay que mencionarlos porque es continuación de lo que llegamos a ver con Jurassic World Dominion. Y uno de estos misterios es qué ocurrió con los dinosaurios, porque si recuerdas, Jurassic World Rebirth transcurre 5 años después de los acontecimientos de Dominion, en donde ahora quedan pocos dinosaurios en el mundo. Por lo que sí, Rebirth sí o sí tiene que darle una respuesta a este misterio, porque el último proyecto que vimos en la pantalla grande nos estaba diciendo lo contrario, que los dinosaurios se pudieron adaptar sin ningún problema. Y si bien este tipo de casos no sorprenden a muchos, por lo menos nos tienen que dar una buena respuesta y no simplemente pasar de largo de lo que llegamos a ver con el final de Dominion. Pero me quiero centrar en dos criaturas en específico, y me refiero al Amosasaurio de Jurassic World y a los Quetzalcoatlus de Dominion, ya que en el tráiler de Jurassic World Rebirth se menciona que tienen que ir por el ADN de las criaturas más grandes de todo el mundo, y si nos damos cuenta, tanto el Quetzal como el Amosasaurio de esta película son más pequeños que los que ya habíamos visto. Y si bien me podrías llegar a decir que fueron por estos dos ejemplares porque se encontraban en el mismo lugar, esto no quita el hecho de que entonces ya no son las criaturas más grandes. Por lo que entonces hay dos opciones. La primera es que el Mosasaurio y los Quetzales de Jurassic World Dominion se extinguieron y por eso los protagonistas tienen que ir por estos ejemplares, o nos tienen que dar alguna explicación de dónde están o simplemente por qué no fueron por ellos. Porque volvemos a lo mismo, se supone que van a ir por las muestras de ADN de las criaturas más grandes, y estos nuevos ejemplares no son más grandes de los que ya conocíamos. Y el siguiente misterio puede ser que a la mayoría no le interese, pero por lo menos a mí me gustaría que Rebirth sí que le llegara a dar una respuesta, aunque fuera pequeña, y es qué ocurrió con el santuario de Biosyn. Porque si recordamos, después del final de Jurassic World Dominion, el santuario de Biosyn ya no tenía dueño, era un santuario global para todos los dinosaurios, pero después los dinosaurios ya no se adaptaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Y no me refiero al tema del santuario como tal, sino más bien a los dinosaurios. ¿Qué ocurrió con los dinosaurios de este santuario? ¿El gobierno los movió a zonas ecuatoriales o simplemente los dejó ahí para morir? ¿Hubo algún tipo de programa o incluso hubo algún tipo de empresa que se ofreció para darles al ojo a los dinosaurios y empezarlos a mover a las zonas ecuatoriales? ¿Qué pasó con los dinosaurios que ocupaban otro tipo de ecosistema, como por ejemplo el Piroraptor? Y claro que mucha gente también tiene esa duda de qué ocurrió con los dinosaurios principales de la franquicia, me refiero a Rexy, a Blue y a Beta. Puede ser que Rebirth sí que llegue a dar una respuesta en específico, pero algo me dice que no va a ser así, y simplemente van a dar una mención rápida de qué le ocurrió a estos ejemplares. De momento solamente queda esperar a la salida de Rebirth y ver cómo resuelve estos misterios. Si quieres saber la respuesta a por qué llegamos a ver un espinosaurio completamente diferente al de Jurassic Park 3 sin romper el canon ya establecido, te invito a ver el video que está apareciendo justo aquí.